Continuamos con más de Entre Noticias. Interactúen con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Obesidad. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través de ella y seguirnos por Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. En este segmento vamos a hablar sobre la importancia de la alimentación antes y después de la cirugía bariátrica, y por ello está con nosotros las nutricionistas Carla Medina y Doris Ugas. Bienvenidas. Gracias. Quienes también forman parte de este equipo multidisciplinario que acompaña al doctor. Bien, lo primero es aclararles a nuestra audiencia cuál es la importancia de la alimentación, el papel que juega la nutricionista en este caso, en este acompañamiento pre y postoperatorio. Buenos días, gracias por la invitación, Astrid. La nutrición es la base fundamental para el cambio de hábito alimentario del paciente. Si no hay un cambio de hábito, puede haber fracaso en relación a la cirugía, puede haber otra vez una reganancia de peso. Entonces, así como habló el licenciado Abel, la doctora Norma, que hay que hacer un cambio de chip aquí a nivel cerebral, debe haber también un cambio de esos hábitos alimentarios, enseñarlo que en el preoperatorio, cómo debe comer adecuadamente, y luego en el postoperatorio las diferentes fases, que no son sencillas, por las que debe pasar hasta llegar a una alimentación normal y continuar con nosotros, no desligarse, porque muchos de ellos, como yo les digo en la consulta, se divorcian de nosotras y les decimos, no, esto es una relación de por vida porque siempre te tenemos que apoyar en este proceso de nutrición. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primeramente la alimentación en el pre y el postoperatorio es sumamente importante. En el preoperatorio, sobre todo, preparar al paciente, educarlo, que este es un proceso en donde él debe aprender de nuevo o recordar de nuevo cómo debe ser la alimentación lo más adecuado. Adicionalmente, el paciente, vamos a decir, el preoperatorio ayuda a que el paciente conozca cómo va a ser su proceso o su estilo de vida en el postoperatorio. Por supuesto, el postoperatorio pasa por varias etapas, etapas un poquito más complicadas o más sacrificadas para el paciente. Sin embargo, luego el paciente va a quedar consumiendo una alimentación pues lo más adecuada posible, equilibrada, donde el paciente se va a sentir cómodo y aprender un nuevo estilo de vida. ¿Cuál es la importancia de las vitaminas para el paciente bariátrico? Es fundamental. Luego de que el paciente se somete a una cirugía bariátrica, sea la que se realice, manga gástrica o bypass gástrico, la alimentación no es suficiente. Entonces, por el alimento como tal no va a obtener las vitaminas y oligoelementos o minerales que necesita para sus funciones vitales. Entonces, tanto la suplementación de vitaminas, oligoelementos, así como de proteína, porque tampoco va a poderla comer lo que necesita, es fundamental. Muchos pacientes preguntan, ¿hasta cuánto tiempo es esto? Y la respuesta nuestra es para toda la vida. Es de por vida. Y va a depender, por supuesto, luego de los exámenes posteriores que se le realicen, cuáles se pueden disminuir, ya cuál puede dejar. Pero es fundamental. Exactamente. El paciente debe entender que necesita la suplementación, ya que las cirugías que se practican por el cirujano, unas pueden ser restrictivas y malabsortivas y otras solamente restrictivas. O sea, hablamos de que restrictivas, donde el paciente tiene comprometido el volumen de alimento que va a consumir, y las que son restrictivas y malabsortivas no solamente restringen la cantidad, sino la calidad de lo que se absorbe. Entonces el paciente requiere la suplementación en vitaminas, minerales y oligoelementos y la proteína en polvo que requiere adicional, ya que no es capaz de, en la alimentación convencional, cubrir todas sus necesidades. Bien, ¿cómo debe ser esta dieta preoperatoria? Porque debe perder una cantidad específica de peso el paciente. Sí, esta dieta preoperatoria debe ser una dieta hipocalórica, donde hipocalórica significa baja en calorías para el paciente, ¿ok? Este plan de alimentación va en pro de que el paciente no solamente pierda peso antes de la cirugía para mejorar sus condiciones quirúrgicas, sino además que el paciente aprenda que debe establecer un ritmo de alimentación de un número de comidas preestablecido, por lo mínimo 5 comidas al día, 3 comidas principales, 2 meriendas, y adicionalmente siempre le entregamos el plan de alimentación en conjunto con unas recomendaciones nutricionales para que entienda que los cambios no es solo en la alimentación, sino en el estilo de vida en general. ¿Cuánto peso
debería perder este paciente según su índice de masa corporal? Se calcula el 10% del exceso de peso. De acuerdo al peso actual que tiene el paciente en la primera consulta, se hace un cálculo del peso ideal, vemos cuánto es el exceso de peso, y de ese exceso de peso se saca el 10% y ese es el promedio que debe disminuir el paciente antes de la cirugía. También lo que se hace, o sea, muchos me preguntan, ¿por qué yo tengo que rebajar antes de la operación? Porque aparte que tienes que aprender a comer, uno, dos, también facilitamos la cirugía a los especialistas, porque disminuye el hígado y entonces es mucho más sencillo desde el punto de vista laparoscópico ver bien lo que están haciendo. Es decir, que esa dieta previa, preoperatoria, debe continuar en ese post. En el post, no, en el pre. No, Entonces en el preoperatorio. Exactamente. Ok. Ese es Es, el por preoperatorio. ejemplo, 2, 3 semanas antes de que en la preparación antes de la cirugía, ¿ok? Ya luego en el postoperatorio las dietas cambian radicalmente y van de acuerdo, pues, vamos a decir, la evolución y la tolerancia que tenga el paciente individualmente, y ahí debe ir muy de la mano, pues, con nosotras, que lo vamos a ir guiando. Sí. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo luego de operado el paciente puede, digamos, comer normal? Luego de unas 4, máximo 6 semanas, ya el paciente tiene una dieta completa, como la llamamos nosotros los nutricionistas, que es una dieta sólida. Ya nosotros en nuestro protocolo son 5 fases por donde va evolucionando el paciente, desde una dieta líquida hasta ya una alimentación completa, donde los últimos alimentos que se introducen son los vegetales crudos, por su fibra vegetal es difícil de digerir, y los granos. Entonces ya como a las 4 o 6 semanas ya están comiendo normal. ¿Esta dieta debe ser complementaria con actividad física? Correcto, sí. Siempre el paciente debe ir de la mano con la actividad física, además de unos buenos hábitos de alimentación, porque la actividad física además lo va a ayudar a preservar su tejido muscular y adicionalmente va a sumar para su pérdida de peso y que esa pérdida de peso sea adecuada. Y más adelante le va a quedar como un hábito, porque dentro de las pautas como hábitos saludables tiene que estar la actividad física regular, además de la alimentación adecuada. ¿Qué debe hacer el paciente al llegar a ese peso ideal post cirugía, evidentemente? Primero, mantenerse en contacto siempre con las especialistas en nutrición. Si está en el peso ideal y se siente satisfecho, o sea, se gusta cómo se ve en el espejo, y mantenerse, bueno, nada, para eso estamos nosotros, le mandamos algún tipo de merengada para que no siga bajando de peso. Hay casos en los que hay una pérdida de 5 o 6 kilos menos de lo que tiene, que no les gusta, entonces nada, se le da algún tipo de fórmula polimérica, se llama, desde el punto de vista científico, son merengadas que son exentas de azúcar, que también aportan vitaminas, pero lo hacen mantener en el peso ideal. Y en aquellos casos en los cuales esta persona, en vez de perder el peso requerido, comienza a aumentar. Sí, fíjate, ahí es donde es muy importante que el paciente no se divorcie, como dijo acá mi colega y amiga Carla, no se divorcie de la consulta nutricional. El paciente debe mantener sus controles regularmente, porque allí nosotros podemos detectar qué tipo, vamos a decir, de problemas está provocando ese incremento de peso. O sea, ¿qué está haciendo mal el paciente? Probablemente el paciente está, vamos a decir, reincorporando malos hábitos. De repente dejó de hacer actividad física, y si bien es cierto, luego de los 2 años aproximadamente de postoperado existe algo que se llama reganancia de peso. Eso está descrito como normal. El paciente puede aumentar un poco de peso más allá del el que había considerado como ideal, o sea que él puede tener un incremento más o menos entre 2 y 5 kilos aproximadamente, y puede considerarse como algo normal. Sin embargo, esto hay que monitorearlo, porque qué tan normal puede ser cuando ya esto pasa por encima de los 5 o 6 kilos y va incrementándose en el tiempo, ¿ok? Ustedes mencionaban que estas dietas postoperatorias pues deben canalizarse de por vida. Es decir, que deben dejar de comer ciertos alimentos de por vida igualmente. Bueno, en consulta, digamos que la mayoría de nuestros pacientes nos pregunta que cuándo pueden comer azúcar, digamos el azúcar blanca, y bebidas alcohólicas. La respuesta a veces es un poco rotunda y un poco fuerte al decir nunca. Sin embargo, claro, eso se negocia con el paciente. El problema, que digamos que con el azúcar y con el alcohol, es que hacen que aumentes de peso. Adicionalmente de que pueden provocar ciertos síntomas como mareos, algunos se desmayan, desvanecimiento. Entonces vamos a evitar esos síntomas, si vas tan bien en un postoperatorio,
y vamos a evitar eso. Entonces siempre les digo, si toleras bien el azúcar y el alcohol, entonces puedes aumentar. Entonces, si te has sometido a este tipo de operación donde te cambian la anatomía de tu tracto gastrointestinal, entonces no echemos a perder eso que va de viento en popa, pues que va todo perfecto. Y hablando del tracto intestinal, gastrointestinal, quisiera hablar si es normal que este paciente sufra de estreñimiento. Sí, está descrito como dentro de, vamos a decir, los efectos postoperatorios. El paciente puede sufrir de estreñimiento, ¿por qué? Porque esta es una cirugía precisamente en las que más se practican por nuestros cirujanos en la consulta, son restrictivas, entonces restringen el volumen de alimentos y también el volumen de líquidos que se consumen. Por lo regular, el paciente deja de consumir agua, tiene poco consumo de agua y durante las primeras dietas, vamos a decir, la característica es que son bajas en fibra. Entonces, por lo tanto, el paciente puede presentar estreñimiento. Esto hay que atenderlo a tiempo, darle las indicaciones adecuadas al paciente. En la medida que se pueda ir incorporando la fibra, pues hacerlo lo más pronto posible y sobre todo hacerle mucho hincapié al paciente que debe realizar su consumo de agua adecuado, acorde a lo que son sus necesidades diarias. Aunque sea difícil, pero el paciente tiene que tratar de lograr cubrir sus requerimientos. Quisiera que respondieran rápidamente una pregunta que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, @manitajo. ¿Es cierto que esto lleva a que el paciente tenga que consumir vitaminas de manera permanente? Sí, 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 esa es la respuesta, sí. es así, es así. Bien, sus recomendaciones finales en cuanto a también meriendas saludables, que eso también quisiera que lo abordáramos rápidamente. Bueno, si ya tenemos un paciente operado, también el paciente que no está operado, pero ya el posbariátrico que puede consumir de todo, meriendas saludables, frutas enteras por la cantidad de fibra que aporta, pueden ser bebidas lácteas tipo yogur, bajos en grasa, sin azúcar por supuesto, los frutos secos, el maní, merey, pistacho, naturales, gelatina sin azúcar, son opciones de merienda que le damos a los pacientes cuando les dan esas ansiedades como lo especifican ellos. El consomé también puede ser una opción, es bajo en calorías y también pues, puede calmar esa ansiedad por algo de repente no dulce, sino más salado, ¿ok? También puede ser una opción de merienda. Sus redes sociales. Mi Instagram es tu nutricionista personal. Mi Instagram, @DorisUgas. Gracias a Doris Ugas y Carla Medina, ellas son licenciadas en nutrición, por habernos acompañado la mañana de hoy. Síganos enviando sus preguntas y comentarios a través de nuestra etiqueta EN Obesidad y estaremos respondiéndolas al regreso de la pausa. Continuamos con más de Entre Noticias.